Vamos a trabajar ahora el sistema operativo, en este caso Windows 10, que es una de las versiones del sistema operativo de Windows. Antes de eso, vamos a hacer un pequeño repaso de algunas de las cosas que estuvimos trabajando. Dijimos que la computadora era un dispositivo electrónico capaz de recibir datos, procesarlos y transformarlos en información. Para eso necesitaba de un hardware y de un software. Hardware eran todos los elementos físicos o tangibles de un equipo informático, como por ejemplo el monitor, el gabinete, el teclado, el mouse, las impresoras o los escáneres. Y software eran los programas que utilizábamos con la computadora y que eran necesarios para su funcionamiento. Estos elementos eran no tangibles, es decir, que no existen físicamente, también llamados componente lógico. Como ejemplos encontramos Word, Excel, PowerPoint. El hardware a su vez se dividía en tres grandes categorías: dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de entrada nos permitían ingresar información en la computadora, como por ejemplo el mouse, el teclado o los micrófonos. Un dispositivo de salida nos permitía sacar información del equipo o percibirla, como el caso de la impresora, el monitor o, por qué no, también un CD que puede ser interpretado como un dispositivo de salida. Y los dispositivos de almacenamiento que nos permiten almacenar, conservar o guardar información, como por ejemplo el disco rígido, el CD o las memorias portátiles o pendrives. Ahora sí vamos a pensar un poquito en qué es el sistema operativo. Un sistema operativo de un equipo o de una computadora es un software. Ahora es un software que se encarga de gestionar todos los recursos de nuestro equipo. Como recursos entendemos a los elementos de hardware y de software que tiene nuestro equipo informático. Sobre el sistema operativo se van a poder instalar todas las aplicaciones que nosotros vamos a estar utilizando. Algunos sistemas operativos pueden ser Windows 7, Windows 10, Windows 8, Mac OS y también Linux. En este caso nosotros vamos a estar hablando del sistema operativo Windows 10. Windows 10 le pertenece a la empresa de Microsoft, como también el resto de las versiones de Windows. Es un sistema utilizado en muchas computadoras y, como todo software, presenta elementos particulares. Cuando nosotros prendemos la computadora, una vez que se inicia o se carga el sistema operativo, lo primero que vamos a ver es una pantalla que tiene distintos elementos. Esta pantalla, como la que estamos viendo en la imagen, se denomina escritorio. El escritorio de Windows, dijimos entonces, tiene varios elementos, entre ellos los iconos, un fondo o la barra de tareas. Los iconos son todos esos pequeños elementos visuales que nos van a permitir acceder a distintas aplicaciones o archivos. La barra de tareas que está en la parte inferior, que también tiene diferentes elementos que la componen, y una imagen de fondo que puede, dijimos entonces, ser, digamos, personalizada. Uno puede elegir qué fondo quiere tener en su equipo. Los iconos, como ya dijimos, son elementos gráficos. Estos elementos nos van a permitir acceder a carpetas, aplicaciones o documentos. Dependiendo de la aplicación, es la imagen que nosotros vamos a estar viendo. Por eso acá, en este pequeño recorte, vemos que todos son diferentes. Cada uno de ellos, en este caso, representaría un programa particular, un software. Y por otro lado tenemos la barra de tareas. La barra de tareas puede estar generalmente en la parte inferior de la pantalla, también podría estar en algún otro de los laterales, y lo que va a contener es un menú de inicio, una barra de búsqueda o cortana, distintos botones para acceder a distintas aplicaciones y un área de notificación. Los iconos, como ya dijimos, nos permiten ingresar o acceder a programas o archivos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con un icono? Bueno, podemos cambiarle el nombre, podemos cortarlos, copiarlos, eliminarlos o duplicarlos. ¿Cómo accedemos a estas opciones? Accedemos presionando el botón derecho del mouse o el botón secundario cuando nos encontramos sobre ese icono. Cuando presionamos este botón, el botón derecho del mouse, nos va a aparecer un pequeño menú. A ese menú lo vamos a llamar
menú contextual. Es decir, que dependiendo de donde nosotros estemos ubicados, la información de ese menú va a variar. Las flechas negras que aparecen en un menú contextual o en cualquier otro menú, lo que nos indican es que hay más opciones que se desplegarán si hacemos clic sobre ellos. Y por otro lado, vamos a saber dónde estamos ubicados en un menú, porque el área en el que estamos posicionados va a tener otro color, se va a distinguir del resto por otro color, como en el caso de la imagen en el que vemos que tiene color azul. Abrir el menú inicio. ¿Sí? Este menú inicio nos va a permitir acceder a todos los programas instalados en la computadora. El elemento 2 que vemos que dice barra de búsqueda o Cortana nos va a permitir acceder a programas, documentos, escribiendo directamente nosotros lo que necesitamos. Luego vamos a tener un conjunto de botones, de pequeños botones, que son accesos rápidos a aplicaciones. Estas aplicaciones las podemos definir nosotros, es decir, si yo utilizo un programa todos los días, bueno, puedo acceder a ese programa rápidamente si lo agrego a mi barra de tareas. También vamos a tener otros iconos que representan los programas o los documentos abiertos, que por lo general tienen una rayita abajo, y vamos a tener una sección de notificación donde vamos a poder ver distintos eventos que vayan sucediendo en nuestra computadora. También podemos ver el día, la hora y el estado de nuestra batería. Windows trabaja con ventanas y las ventanas tienen elementos particulares que se repiten en todas las ventanas que nosotros vamos utilizando. Vamos a tener una barra de título, botones de ventana, una cinta de opciones, barras de desplazamiento y áreas de trabajo. La barra de título nos va a indicar dónde estamos ubicados, o va a contener el nombre del programa, o el nombre del documento, o el nombre de la carpeta en la que estamos ubicados. Los botones de la ventana suelen ser estos tres que estamos viendo acá. La primera rayita es la de minimizar, la siguiente es maximizar o restaurar, y la X es para poder cerrar. Cuando nosotros decimos minimizar, estamos hablando de que nuestra ventana quede directamente en la barra de tareas, es decir, yo no la voy a estar utilizando por un tiempo, entonces la minimizo. No es que cierro el programa o cierro el archivo, sino simplemente que lo dejo en espera en nuestra barra de tareas. Maximizar significa que nuestra ventana ocupe la totalidad de la pantalla, y si lo vuelvo a presionar volvería al tamaño que teníamos previamente. Y la X, como ya dijimos, nos va a permitir cerrar esa ventana. Una vez que yo termine de trabajar y no la voy a estar utilizando, presiono el botón de la X para cerrar. La barra de desplazamiento puede ser tanto vertical como horizontal, y lo que nos va a permitir es ver elementos que no están visibles en la ventana por justamente ser, tener mucho contenido en esa carpeta o en ese documento. ¿Sí? Entonces yo voy a poder desplazarme para visualizar la totalidad de los elementos que contiene esa ventana. La cinta de opciones nos va a brindar distintas acciones que podemos nosotros realizar en el lugar en el que estamos. Dependiendo de dónde estemos, si estamos en un programa, en una carpeta, la cinta de opciones va a verse modificada. Y el área de trabajo, que en este caso, como es una ventana, sí que justamente es el contenido de mi computadora, el área de trabajo nos va a estar mostrando cuáles son los elementos que contiene. En este caso estamos viendo las carpetas, pero si estuviéramos en un procesador de texto, como va a pasar dentro de muy poco, que es lo que vamos a utilizar, vamos a ver que nuestra área de trabajo es una hoja. Bueno, acá tenemos otra vez, como recién dijimos, estos elementos: la barra de título, el área de trabajo, las barras de desplazamiento, los botones de ventana y las cintas de opciones.